Amados hermanos, paz de Cristo, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana para nosotros, desde nuestra sala de nuestra casa, próximos a la Navidad y también al fin del año, para traerles un mensaje, básicamente un mensaje a la conciencia, bajo el título Las tragedias no justifican la conducta. A veces pensamos que como estuvimos en una tragedia, se puede justificar tal o cual actitud que nosotros asumimos. De hecho, hay un dicho que dice que el fin justifica los medios, pero no es cierto, porque esto implicaría que si usted robó para ayudarle a alguien más, se justifica su lucro, su robo. O si usted hizo algo por amor, entre comillas, se justifica lo que usted hizo. Entonces, no es un dicho que sea avalado por Dios o por las buenas normas, las buenas conciencias. Así es de que habría que hacerlo a un lado. Y estamos atravesando uno de esos procesos de la vida, esta situación que estamos viviendo. Considero yo que es un proceso que está retando, que está probando la consistencia de nuestros principios, de nuestros valores, que están siendo básicamente pasados por el fuego, ¿verdad? No únicamente los de la feligresía, también los principios, los fundamentos de los pastores, de los ministros, estamos siendo todos probados. Pero ¿cómo respondemos nosotros ante uno de estos procesos de la vida que de alguna manera estamos pasando por un proceso, algo que está dándole consistencia a nuestras vidas o algo que de alguna manera puede estar debilitando la vida de otros? Un proceso de formación, un proceso de consistencia para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante uno de estos procesos como la guerra? Si estamos en medio de una guerra, ¿cómo es que reaccionaríamos nosotros? O estamos en medio de un temblor, de una pandemia, de una era glacial. ¿Qué tal si estuviéramos en una época de anarquía, donde toda la gente hace lo que le da la gana y entonces, pues, ¿qué más da, verdad? Se justifica la situación. Estábamos en medio de una anarquía entonces y finalmente lo que hicimos, pues, se justifica porque todos estaban haciendo cosas muy malas. Pero ¿cómo es que reaccionamos nosotros? Hay un dicho que dice que en el amor y en la guerra todo se vale, pero tampoco es cierto eso, aunque mucha gente lo practica, ¿verdad? Estábamos en medio de una guerra, así es de que, ¿verdad? Todo lo que pasó es ok. Entonces, en el amor y en la guerra todo se disculpa porque estábamos en una situación muy grande, ¿verdad? Muy enamorados por medio de una guerra. Pero ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nuestros principios ante un evento así como el que estamos hablando? ¿Nunca hemos estado en una guerra nosotros? Sí, hemos estado en una pandemia, nos hemos dado cuenta que de alguna manera algunas cosas en nosotros han variado. Algunos han decaído en la fe, para otros ha crecido. Para otras cosas que eran importantes han dejado de serlo. Simple y sencillamente ya no lo son. Y de hecho se está anunciando de la iglesia de la post-pandemia, que va a ser una iglesia diferente, que va a ser una iglesia marcada por un evento, por un proceso de alto rango como el que nosotros estamos viviendo. Pero ¿qué pasaría con nuestros principios en medio de una guerra, en medio de una era glacial donde todo se enfrió y realmente estamos próximos a la muerte? No se justifica en ninguna manera actitudes erróneas. ¿Qué pasaría con nuestra fe? ¿Qué pasaría con mis ideales que yo tenía, mis principios, mis valores, mis legados que recibí y los que tengo que dar también? ¿Qué diríamos de mis creencias, de mis promesas que yo tenía hechas? ¿Se acaban con una pandemia? ¿Se acaban los principios y los valores con una guerra? ¿O se mantienen todavía? Porque lo que estamos viviendo pareciera ser que está acabando con los principios de algunos cristianos. De hecho, los cristianos estamos siendo muy probados en estos días en nuestra manera de comportarnos. Hace unos días publiqué en Facebook este texto que decía que no podemos cambiar el rumbo de la historia, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a la tragedia. No podemos cambiar la pandemia. No podemos cambiar si una guerra viniere a nuestros días y fuéramos nosotros inmersos en esa guerra. No la podemos cambiar,
pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a la tragedia, frente a la guerra. Actitudes negativas producen más problemas o generan más problemas que la misma tragedia, que la misma guerra, la pandemia, que, no sé, la anarquía que hubiera. Anarquía es cuando no hay gobierno, cuando nadie manda, cuando todos saquean, todos golpean, todos maltratan. Pero entonces, hermanos, las actitudes negativas a veces causan más daño que el mismo problema. Y quiero mirar yo que la actitud de algunos cristianos, no necesariamente de la iglesia que pastoreo, pero en general, están acarreando más problemas que la misma tragedia, la actitud que estamos asumiendo frente al conflicto. La palabra de Dios dice en Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Esa es una palabra muy importante que hace eco en estos días en que estamos siendo básicamente probados. Hace unos días nuestro obispo mandó un comunicado a los pastores a donde estaba diciéndonos de la tragedia que está sucediendo en diferentes iglesias, a donde hay pastores, así literalmente lo dice, que están renunciando o queriendo renunciar al pastorado. Está diciendo que hay pastores también que están queriendo mejor ya jubilarse al mirar la situación que estamos viviendo. Y no está mal en lo que el obispo estaba escribiendo, es una recopilación de muchos pastores, ¿verdad?, de la Asamblea Apostólica y también de otras congregaciones, que está dando como resultado el sentimiento de los pastores también de alguna manera sentirnos un poco frustrados con la situación que estamos viviendo. Las llamas no arderán en ti. Eso es una realidad si nosotros estamos en Cristo Jesús. Las llamas o tragedias no deben de modificar lo que nosotros somos, hermanos. Amén. Los problemas o las tragedias no deben modificar lo que yo soy como cristiano, como hijo de Dios. No deben de modificar mis principios. Las tragedias de la vida no deben consumir lo que hay dentro de mí. Si dentro de mí hay una gran pasión por servirle a Dios, quiero pensar que más bien las tragedias deberían de hacer crecer la pasión, deberían de hacer que se fortalezca más lo que está dentro de nosotros y no consumirlo. Solo, hermanos, el oro se mantiene firme ante el poder abrasador de las llamas, porque al oro el fuego no le hace nada. El oro se mantiene todavía en sus características, en sus capacidades. Y Pedro dice en la primera epístola, capítulo 1, verso 7, tales dificultades serán como una gran prueba de su fe. Pareciera que es una versión moderna, pero pareciera como que está dibujando lo que está sucediendo. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego. Se puede comparar con el fuego que prueba la fuerza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba, otra vez, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Entonces, estamos siendo pasados por esa prueba, pero si esa prueba sale victoriosa, como estamos creyendo que estamos cerca del tiempo final de esta prueba y estamos queriendo que todos salgamos victoriosos para darle gloria a Jesucristo, no únicamente cuando Él vuelva, sino ahora mismo. Las aguas no te cubrirán. Las dificultades de la vida no deben, hermanos, rebasar o cubrir nuestra identidad, lo que nosotros somos. Cuando algo nos cubre, nos tapa, nos quita la identidad, porque lo que se está viendo ya no es lo que tú eres, sino se está viendo una cantidad grandísima de agua que te cubrió, que te tapó, que te rebasó. Pero yo creo que estas aguas por las que estamos siendo nosotros pasados no deben de cubrirnos, hermanos. Debemos de sobresalir a esta situación con nuestros ideales, con nuestra fe, con nuestros principios que hemos tenido desde siempre. Las tragedias de la vida no deben ahogar, hermanos, o desaparecer tus creencias y tus ideales. Porque alguien de pronto pues podría decir, bueno, antes yo hacía eso, pero ahora ya no lo hago. Estoy hablando del pensamiento de la iglesia de la post-pandemia.
Donde algunos piensan que la iglesia va a ser ya totalmente virtual, donde algunos piensan que la iglesia va a pasar a un nivel secundario, como es lo que está sucediendo en estos días que estamos viviendo. La iglesia pareciera ser que es una situación secundaria, cuando hace unos meses atrás era algo primario, determinante para ti. Tus ideales estaban firmes en tu ministerio que Dios te había llamado, pero ahora hubo un cambio definitivamente fuerte en la vida de los cristianos, a donde podemos mirar que se ha ahogado, está desapareciendo las creencias, los ideales que antes teníamos. El llamado de Dios es para que eso no suceda. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Pero podemos separarlo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. No debe de fluctuar nuestra fe, no debe de fluctuar nuestros principios de acuerdo a la situación que el mundo esté corriendo, como está sucediendo actualmente. Tenemos que mantenernos firmes. Dios prometió que Él estaría con nosotros. Aquí el problema puede ser si nosotros estamos en Él. Pareciera ser que no tiene mucha profundidad la palabra, pero sí lo tiene. Dios prometió que Él iba a estar con nosotros, pero el problema aquí podría ser si nosotros estamos en Él. Alguien que no está en Él no va a recibir el beneficio de la protección divina. Es muy importante que usted declare y diga, yo estoy en Él. Y recuerde, las tragedias no justifican nuestros desvíos. No puedo yo justificarme y decir, bueno, pues es que sí pasó esto, pero fue causa de la pandemia. No puedo estar culpando a la pandemia por todo, como he escuchado un poco decir a la gente, todo es causa de la pandemia. Estamos justificando nuestros problemas hacia allá. La presente pandemia no será justificante delante de Dios para argumentar habernos alejado de los principios. No va a ser. Podemos intentarlo. La mujer que me diste por esposa, ella fue la culpable. Está bien, podemos decirlo, que la pandemia fue la culpable de que nos hayamos alejado de lo que antes sentíamos, queríamos o deseábamos. Hay que echar mano de lo que Jesús dijo en su palabra. Yo estaré con ustedes cuando pasen por las aguas, y cuando pasen por el fuego, yo voy a estar con ustedes también. Echemos mano de esa palabra. Dios nos dice a través de su palabra que lo puede hacer. Y como que Él nos dice, mira, ya lo hice una vez con Daniel y sus amigos en el horno de fuego. Ellos estaban ahí y el fuego y la llama no ardió en ellos. Y quiero decir Dios que Él lo puede hacer también con usted, hermano. Lo puede hacer conmigo. Que las llamas, que las muchas aguas de esta pandemia, de este proceso por el cual está siendo pasada la iglesia, no tiene que hacer cambiar tus principios, no tiene que hacer cambiar tus ideales, no tiene que hacer cambiar tu llamado que tú tenías y que tú tienes todavía. Te invito en el nombre de Jesucristo para que tú y yo dejemos de justificarnos en un problema tal. Es grande en verdad, pero no es digno de que nos estemos cubriendo con él. Vamos a ir más allá. No dejemos que nos consuma, no dejemos que nos ahogue la presente pandemia que está por salir. Nada dura para siempre, dijo alguien, ¿verdad? Todo se acaba. Pero pudiera ser que esto que era no para siempre venga y genere en nosotros una conducta que sí fue permanente. Hermanos, volvamos a los caminos antiguos, a los caminos donde estábamos inclinados en buscar de Dios, y Dios nos bendiga, Dios nos ayude, iglesia. Estamos ante la víspera de un fin de año difícil, complicado, pero Dios ha estado con nosotros. Y otra vez digo, ya para finalizar, no podemos cambiar el rumbo a la historia, no podemos cambiar la pandemia, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a la pandemia. Y actitudes negativas como las que a veces queremos tener nosotros hacen más daño que las mismas tragedias, que las mismas llamas o las muchas aguas que han venido sobre nuestras vidas. Mi deseo es que Dios nos bendiga, Dios sea con ustedes, y estamos en contacto. Nos miramos el domingo en el servicio presencial. Hermanos, que la gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.